La mañana de hoy fuimos convocados por el rector de la universidad y el equipo técnico de la Comisión Interinstitucional para darnos una explicación sobre el censo, sobre la propuesta cruceña al INE y a lo que vengan. La verdad que resultó muy interesante, muy clara la señora Melvi Vargas, muy clara. Teófilo Caballero, el doctor José Luis Santisteban. La verdad que estuvo muy bien. Si esos son los argumentos, los van a dejar sin argumentos a los que no tienen argumentos, como son los jóvenes del INE. Pero poner la presentación, el resumen que hace el doctor Santisteban fue en la Facultad de Negocios de la Universidad Gabriel René Moreno, ahí frente al Colegio Nacional Florida. Dale. 63% a nivel nacional está de acuerdo que el censo se haga el 2023 y un 17% estaría de acuerdo que se haga de la mejor manera. Entonces podríamos sumarle inclusive ese 17% más a ese 63% que a nivel nacional quieren censo para el 2023. Nosotros tenemos un mandato emanado del Cabildo. Sin embargo, obviamente quisiéramos conocer cuál es la propuesta técnica que tiene el gobierno, porque hasta el momento no la conocemos, no conocemos el porcentaje de avance de esas 700 actividades. Yo también diría de que el gobierno es intransigente en no abrogar el decreto 4760 que establece la realización del censo para el 2024 sin ningún criterio técnico. Lo que pasa es que el gobierno no le dice al pueblo que no tienen propuesta, y si la tienen, ¿por qué no la hacen conocer? Entonces, ellos son intransigentes porque no tienen argumentos técnicos para postergar el censo para el año 2024. Esta tarde vamos a sentarnos a evaluar. Hasta el momento no nos ha llegado por escrito la invitación. Lo único que conocemos es a través de los medios de comunicación. No tenemos una invitación oficial, no sabemos dónde se va a llevar adelante esta mesa técnica, no sabemos la hora. Entonces, seguramente una vez tengamos la invitación oficial, el equipo técnico con el comité impulsor del censo evaluará y tomará una decisión. Lo ideal fuera que vayan al censo, a la reunión. Doña Marianela Prada acaba de embarrarla, porque nadie le dice nada, porque nadie le enseña a ponerle la nota de Marianela Prada. Ve una actitud intransigente y pregunta cuál es el temor, y ándate para abajo. Ándate para abajo, donde ella dice más abajo, ahí. Ahora declaramos la reunión y justamente para eso, dice. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no quieren ir a la mesa del diálogo? Pese a la modificación del lugar, Calvo dijo que no es suficiente, insistió que cualquier convocatoria del diálogo solo podrá ser posible si se abroga el decreto supremo 4760 que establece que el proceso censal se realice hasta el 24. Y ese es el argumento de la señora Prada. Ya, está bien. La señora Prada dice, pero ¿qué se quejan si dice hasta el 24? No es tan así. Resulta que el decreto 4546, que es el que hicieron del censo al año, si podés pinchar ahí, que es el que lleva el censo al 2022, este decreto, dice que era para 16 de noviembre de este año. Resulta que lo cambiaron por este decreto que es el 4760 que está en discusión. Este de aquí, y en esta parte de aquí, y quiero que lo lean bien, en esta parte de aquí, subrayada con amarillo, dice lo siguiente: disposiciones finales, disposición final única. Se adecua todo el contenido del decreto supremo 4546, o sea, de 21 de julio del 2021, el texto Censo de Población y Vivienda 2022 por Censo de Población y Vivienda 2024. Entonces, todo, absolutamente todo lo que dice 2022 aquí,
pasa a ser 2024 y no hablan de otra fecha. O sea, hay una ley. ¿Cómo vas a cambiarla? ¿Cómo vas a ir a discutir? No es el hasta. No existe el hasta, porque no dice entre. Si dijera entre, lo que dice es que no puede pasar del 2024, pero pone una fecha 2024. Si dijera entre el 2022 y el 2024, podés hacerla en cualquier fecha entre ese lapso de tiempo. Si no, no podés. Ese es el problema. No creo que sea cobardía. Yo la vi muy bien a doña Melvi. Y estoy seguro que si llegaran a ir, yo espero que sí. Espero que el gobierno lea lo que ha hecho y diga, uy, tiene razón. No dice entre los años 21 y 24, dice hasta y nada más, pero cambia el 22 por el 24 y cambia todo lo que dice 22, se cambia a 24. Consecuentemente, no hay nada para el 23. ¿Cómo vas a cambiar ese decreto por componendas? ¿Por qué? Entonces, lo correcto fuera que quiten todo lo que dice 24 y le echen en peloto, sin nada de esas cosas, y estoy seguro que se puede ir a hablar del censo limpiamente, porque nosotros lo que queremos es censo y no queremos paro. Sería terriblemente feo que haya paro, pero parece que el gobierno está buscando paro. Es el gobierno el que busca paro y les dice a los otros, no, que le tenés miedo, que no sé cuánto. Esas son huevadas. Está escrito. No es el hasta perjudica. El entre ayuda. Ayuda. ¿Qué dijo el doctor Santisteban, que de leyes conoce más que yo? Dale. A ver, el primer elemento es que el decreto 4546 se dictó el 21 de julio del 2021. Y el decreto 4760 tiene fecha el 13 de julio del 2022, es decir, casi un año después. El 4546, que es el decreto supremo que fija el censo el 16 de noviembre del 2022, ha servido como base para conseguir los recursos del financiamiento, pero también es el reconocimiento de los derechos regionales de los departamentos a que los censos se deban de hacer cada 10 años. Por eso es que escogió noviembre del 2022, porque el último censo se hizo en noviembre del 2012 y casi en la misma fecha. Este de ahora fijó el 16 de noviembre del 2022 y el anterior se hizo el 21 de noviembre del 2012. Entonces, a partir de ahí, ese decreto 4546 es la base para verse aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional los créditos conseguidos. Es decir, los más de 60 millones de dólares para financiar el censo. Entonces, ese decreto 4546 no puede ser abrogado en su totalidad. Por eso el gobierno dictó el 4760, porque ese decreto 4546 es la base del financiamiento y de algunas actividades que se han realizado, ¿no es cierto?, para realizar el censo, para haber realizado el 16 de noviembre del 2022. Entonces, a partir de ahí, cuando se dicta el decreto 4760 el 13 de julio del 2022, se establece solamente una modificación parcial. Es decir, no tiene exposición de motivos ni tiene fundamentos el decreto 4760, porque se dice que el Consejo pidió, pero no hay información técnica que cite en los antecedentes del decreto, que el Instituto Nacional de Estadística, que la Comunidad Interior, etcétera, etcétera. No hay información técnica ni financiera en ese decreto 4760. ¿Por qué solicitamos la abrogatoria total del decreto 4760? Porque el decreto 4760 determina lo siguiente. El primero, ¿no es cierto?, es establecer con el propósito de garantizar el padronamiento 2024 el día del operativo censal, es decir, le está poniendo un año sin fecha específica, pero le está poniendo el año 2024. El segundo elemento del decreto es que en su disposición adicional única establece que mediante resolución de empresa del INE, hasta el primer trimestre de la gestión 2024,
Es decir, primer trimestre de 2024 el INE debe poner la fecha, tiene ese plazo entre enero y marzo del 2024. Quiere decir que el decreto 4760 salta todo el año 2023 y que ese cronograma que hay en este momento y que ha realizado el INE culmina la actualización cartográfica en diciembre del 2023, precisamente porque este decreto no cita el 2023. Pero para responderle también a la ministra, ¿no es cierto?, que ha estado informando que el plazo de mayo o junio del 2024 es un plazo máximo, dando a entender que se puede hacer el 2023. Resulta que en el mismo decreto 4760, en su disposición final única, establece, se adecúa en todo el contenido del decreto supremo 4546 del 21 de julio del 2021, el texto Censo de Población y Vivienda 2022 por Censo de Población y Vivienda 2024. Entonces le ha puesto año, le ha puesto mes, pero no le ha puesto el día del censo, el 2024. Precisamente o probablemente uno puede colegir que no le puso fecha específica, diciéndole al INE, porque cualquier problema pasa y el INE va a decir después que no puede poner fecha porque falta esta actividad y chau censo. Ese es el tema de fondo, pero no se puede tampoco utilizar este decreto para hacer el censo 2023 porque habla del año 2024 en todas sus actividades, lo salta el 2023. Entonces, ¿cómo se va a hacer con una resolución ministerial, con una resolución del INE, va a cambiar un decreto supremo? No se puede jurídicamente. Lo podrá hacer el gobierno en todos los atropellos, pero va a tener hasta problemas en los sistemas de contratación. Pero además, si no se abroga este decreto, es decir, este decreto señala el año 2024 que debe realizarse el censo, no el 2023. Y lo único que falta es ponerle el día al mayo o a junio del 2024. Ese es el tema de fondo de este decreto. Que no nos confundan con decirnos de que el plazo ese es máximo y se puede antes poner la fecha. Entonces, si es así y se puede poner la fecha, ¿por qué no la ponen? ¿Por qué no se discute el cronograma para ponerle fecha? Y primeramente sí debería abrogarse este decreto porque no se puede ir en contra de este decreto que señala el año 2024 y en ningún lado. Es más, lo adecúa todo lo 2022 de las actividades del decreto 4546, lo adecúa al año 2024. Por lo tanto, no hay nada que realizar, solamente las actividades del cronograma del INE para el 2023, es decir, lo saltaron el año 2023. Ese es el tema de fondo sobre la vigencia y por qué se debe abrogar este decreto, que solamente tiene dos modificaciones, dos artículos, porque modifica en parte, uno, le fija año y mes al censo, que es en junio, mayo, junio 2024, y segundo, cambia todo lo que dice en el decreto 4546 por 2022 a 2024, no a 2023. Ese es el tema de fondo, ese es el tema de fondo. Absolutamente claro, absolutamente claro. Efectivamente, aquí dice, el INE cambia, y el INE no puede cambiar nada, porque el INE no es el Poder Ejecutivo, es una institución que debiera ser independiente incluso, pero sin embargo está manejada políticamente. No es constitucional que el INE fije fechas y cambie fechas del censo. Y yo reitero, si no dijera lo que dice la señora Prada, la señorita Prada, la ministra, hasta si dijera entre, estuviéramos mejor. Ojalá haya un debate, porque estoy seguro que Santa Cruz ganaría mucho. Puedes poner la nota número 20, don William Torres, dale. Creo que el escenario del 11 de octubre, es decir, el día de mañana acá, ese es el escenario que creo que debería aprovechar el Comité Interinstitucional. El Comité Interinstitucional nos ha venido diciendo de manera reiterada que el censo y el plan que ellos tienen, la propuesta que tienen, es para que el censo se lleve el 2023. Y dicen que tienen argumentos técnicos muy sólidos. Entonces, mañana, de cara al pueblo, de cara a los bolivianos,
que nos demuestren cuáles son esos argumentos técnicos, porque hasta el día de hoy no conocemos los bolivianos, particularmente yo, no conozco cuál es la propuesta de la universidad, porque nunca socializaron, nunca nos hicieron conocer en ningún escenario, ni nos dijeron en qué página está colgada esa propuesta para entrar y conocer. Toda ley, todo decreto supremo es susceptible de ser modificado siempre. No hay una sola ley en Bolivia que no sea susceptible de modificación. Aún la Constitución en sus artículos más importantes, en su columna vertebral, es susceptible de ser modificado, y la misma Constitución es susceptible. A ver, el senador Torres debe plantearle al gobierno que lo cambie el decreto, porque si no, no te permite. No, ¿cómo lo vas a cambiar? Entren con las cartas abiertas, con las posturas abiertas, porque si no, ¿cómo puede cambiar? Hagamos de cuenta que vaya y converse, y por más bueno que sea, te dicen, no, mira, nosotros tenemos un decreto y no se puede. ¿No se puede qué? No se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Porque es un decreto supremo que está por encima de un pacto de amiguitos. Claro. El problema fue que, miren ustedes cómo es esto que no se puede el pacto de amiguitos. ¿Te acordás cuando se reunió la FAN y todas estas cosas en La Paz y decidieron cambiarlo del 22 al 24? Tuvieron que hacer un decreto para cambiarlo. Y ojo, estaban entre amiguitos y tuvieron que hacer un decreto para poderlo cambiar. Eso te está demostrando que no hay manera de mover la fecha si hay una fecha escrita. Entonces, uno, como los conoce, lo que dice es, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con vos, sí, converso, discuto todo lo que querrás, pero no para la galería. Discuto para que uno de los dos tenga razón. No voy a ir a conversar, voy a ir a debatir con vos quién de los dos tiene razón, porque no pueden tener razón los dos. No son complementarios, uno es 24 y el otro es 23, no es complementario. No es una fecha, no, pero la fecha está marcada. Ese es el problema. No es capricho de nadie. ¿Qué dijo el gobernador? Dale. Nosotros tenemos un mandato del Cabildo. Recuérdense que durante más de un año hemos pedido un censo transparente y oportuno. Durante un año se han marchado, se han realizado acciones, se han realizado pedidos al gobierno de garantizar un censo oportuno y transparente. Esto no es nuevo. Se le ha mandado un sinnúmero de solicitudes para que el censo se realice en 2023. Ha habido una necedad clara por parte del gobierno durante todo este tiempo. Realizamos dos acciones, una que fue el paro de 24 horas, la segunda que fue el paro de 48 horas, y recuerden la soberbia del gobierno de querer venir a levantar el paro a través de sus ministros que venían y se prestaban para eso, el caso de los ministros Montaño y del ministro de gobierno que se han venido a Santa Cruz a querer desmovilizar. ¿Por qué les digo esto? Porque esto no viene por un capricho de 2 o 3 personas. Esto viene un movimiento grande de necesidad de la ciudadanía, para el país, no solo para Santa Cruz, que es llevar un censo. No nos escucharon, no quisieron absolutamente nada. Llamamos a un cabildo para que este cabildo sea el que defina las acciones a seguir. Fue una cantidad de gente impresionante, como es característica del pueblo cruceño, y dieron un mandato, porque el cabildo da mandato. Nos vamos a sentar a debatir cuando esté derogado el decreto que demanda el censo del 2024 y se establezca el 2023. Ahí nos vamos a sentar. El pedido de diálogo fue mucho tiempo.
Nos sentamos alrededor de 10 horas y lo único que hicieron fue mentir, fue despreciar a los técnicos de la Universidad Gabriel René Moreno, cuyo trabajo es impecable, y durante todo este tiempo han venido generando ese tipo de mensajes. Ahora, cuando el pueblo le dice que quiere un censo en 2023 y da un mandato claro con una medida a iniciar un paro indefinido el 22 de octubre, recién se preocupan. Entonces, quiero decirle que si se llegó a un cabildo es porque vamos a respetar el mandato de nuestro pueblo. Y ese mandato es claro. Tiene que derogarse el decreto que establece que debe llevarse el censo del 2024 y que establezca el 2023. Ahí nos vamos a sentar. Y esa es una decisión tomada por el Cabildo, un mandato por el Cabildo, y una decisión que hemos tomado nosotros siempre de acatar dicho mandato como comité interinstitucional. ¿Está a tiempo el gobierno para derogar el decreto para que no haya paro? Tiene tiempo, faltan 9 días para que inicien las medidas, 9, 10 días, por ahí estamos, y eso significa de que tienen todavía cerca de 2 semanas para poder abrogar ese decreto. Tiene el tiempo de sobra. Estamos hablando que el 22 de octubre inicia el paro indefinido. Que muestren voluntad política, que dejen su soberbia, que dejen su odio contra Santa Cruz, que dejen la molestia que tiene con quienes pensamos diferente. Esto no es político. Esto es una decisión tomada por las instituciones que conforman el comité interinstitucional y que llamaron a un cabildo, y ese cabildo dio un mandato. A ver, en realidad no se está peleando desde hace un año, porque el decreto de cambio de fecha es del julio de este año. O sea, pongámoslo claro. Y otra, creo yo que el gobierno no tiene mayor argumento para no dejarlo esto sin efecto. Este decreto es lamentablemente lo que uno dice el freno o la imposibilidad por la cuestión legal, el freno o la imposibilidad de cambiar en una reunión de amigos. Ya les digo, la FAM ¿no? De municipios, la Federación de Municipios, de gobiernos municipales de todo el país, junto con algunos gobernadores y con algunos alcaldes y rectores, decidió cambiar la fecha. Ni siquiera le pusieron fecha al gobierno. Acuérdense, no le pusieron fecha al gobierno. Se discutió y se dijo 23. Está en los periódicos. Declaraciones los que fueron. Y después apareció con el 24. Entonces no es que la podemos cambiar. No podés cambiarla. Tenés que ir sin fecha a sentarte para que las cosas se hagan. El gobierno le gusta complicarse la vida. No le cuesta nada. ¿Sabes qué? Ojo, y yo insisto el 23, pero hagamos de cuenta que el INE le demuestra a los de Santa Cruz que tiene una propuesta que es imposible soslayar. ¿Qué vas a hacer? Y tendrás que aceptarle el 24 porque te ganan con argumentos, ¿no? O sea, no es un capricho, es 23 porque es 23, no. Esas son chiquilladas. Nosotros tenemos que ir basados en los argumentos que tenemos. Hay un argumento que te vi, José, allá en la presentación. Hay un argumento que habla de las temporadas de cosechas y agrícolas, estas cosas. ¿Ah? La temporada agrícola. Y yo hoy día levanté la mano ahí donde fuimos y le pedí, esto casi puede implicar de que no va a haber siembra el 2024 ni cosecha.
Y claro, la señora Melvin me dio la razón. Es tan burdo el argumento que tienen los del gobierno, tan burdo que uno, la verdad, que no sabe qué decir. Cada día lo hacen peor los del INE. Parece que esa es su tarea. En fin, vamos al corte y cuando volvemos vamos a seguir hablando de otras cosas. Dale.